Confirmar que me escuchan. Sí, le escuchamos. Excelente, excelente. Gracias, hermana Dania, por la invitación. Qué bueno es poder estar con ustedes otra vez. Ya estuvimos en una ocasión compartiendo la palabra del Señor y pues agradecido totalmente con nuestro Dios porque una vez más acá estamos. Gracias por pensar en un servidor y por supuesto darme el privilegio a mí de poder compartir la autorizada palabra del Señor con cada uno de ustedes. El objetivo de esta semana es juntos estudiar las bienaventuranzas, pero no me refiero a las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, sino vamos a estudiar las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis, como muchos le llaman las bienaventuranzas del quinto evangelio. Así que durante esta semana, día tras día, vamos nosotros a mirar esas bienaventuranzas y de manera puntual poder extraer lecciones prácticas para nuestras vidas. Siendo esto así, abre tu Biblia o enciende tu dispositivo en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y en esta ocasión, en el capítulo uno. Apocalipsis, capítulo uno. Veremos hoy la primera bienaventuranza. Y qué bueno que aparece desde el primer capítulo. Um, yo quisiera que usted preste mucha atención porque estas lecciones nos brindan, o estas bienaventuranzas nos brindan lecciones sumamente relevantes para nuestras vidas y, por supuesto, el aumento de nuestra fe. Gracias sean dadas a Dios porque podemos estudiar libremente su palabra. Todavía. Vamos a orar de inmediato para así estudiar las escrituras. Señor, muchas gracias. Gracias por la oportunidad ofrecida en esta mañana de estudiar las escrituras. Qué bueno es, Señor, poder escuchar himnos, escuchar agradecimientos, oraciones que se elevan al trono de la gracia. Sin embargo, ahora es momento de nosotros escucharte. Es momento de prestar oídos y así ser bendecidos a través del estudio de tu palabra. Que durante esta semana, Señor, podamos nosotros aprender o fortalecer conocimientos ya aprendidos y que así tu palabra, que se renueva, pueda pues fortalecer nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra fe. Bendice este grupo de oración. Bendice, Señor, grandemente a esta iglesia. Gracias. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Apocalipsis capítulo uno y el versículo 3 contiene la primera bienaventuranza de las siete. Ustedes saben que en el Apocalipsis el 7 es el número perfecto. El 7 se repite constantemente. Siete iglesias, siete sellos, siete espíritus, siete candelabros, siete trompetas, siete últimas plagas, siete, 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 ¿no? Eh, y no era de extrañarnos que también el Apocalipsis tuviera siete bienaventuranzas. Siete bienaventuranzas que cada una en su contexto muestran una enseñanza particular y extraordinaria. Por ejemplo, la primera dice, bienaventurado el que lee, singular, y los que oyen las palabras de esta profecía, hablando, por supuesto, de la profecía del Apocalipsis, esta carta que se iba a mover entre siete iglesias de Asia Menor, pero por extensión es bienaventurado también el que lee toda la escritura, ¿ok? Entraremos en detalle en un momentito. Bienaventurado el que lee.
y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esta bienaventuranza está precisamente en el primer capítulo. Esta es la introducción del libro. Después, versículo 1, versículo 2, después de redactar el autor bíblico, Juan, ¿quién es el centro de atención en el Apocalipsis? Que no es el dragón, ni las bestias, ni los espíritus de rana, no, no. El centro de atención en el Apocalipsis es Cristo mismo. Por eso desde el primer versículo encontramos la revelación de Jesucristo, el Cristo que se iba a revelar, el libro que describe a Cristo precisamente después de los cuatro evangelios. ¿Qué sucedió después de la ascensión? ¿Qué está pasando en el santuario celestial? Allí está todo en el libro de Apocalipsis. Y estudiar este libro es una maravilla. Nosotros como adventistas, pues entendemos que tanto Daniel como Apocalipsis, dijo un maestro una vez, son nuestro ADN como movimiento profético, ¿no? Entonces, siendo esto así, toda persona que lee el Apocalipsis es bienaventurado. ¿Qué cosa es bienaventurado? En su idioma original viene del adjetivo Macarios. No tienes que aprenderte eso, pero sí su significado. Significa una persona que es dichosa, una persona que es afortunada. Me encanta la siguiente descripción. Es una persona que es supremamente bendecida. Y yo quiero que relaciones eso de dichoso con bendición. Dichoso es esa persona, o bienaventurada es esa persona que es supremamente bendecida, altamente bendecida. En mis primeros pasos en la fe aprendí que una persona bienaventurada es 7 veces feliz. Otra descripción es bien librado, bien librado, ¿ok? Entonces, el texto bíblico está diciendo lo siguiente: eh, supremamente bendecida es esa persona que lee, los que oyen, pero también los que guardan las palabras de esta profecía. Vamos a delimitar algunas cosas. Número uno, el libro de Apocalipsis, como dije hace un momentito, tenía la intención de ser leído en cada una de las iglesias de Asia Menor, ¿ok? Ya luego, en alguna otra ocasión, podríamos mirar un estudio de cómo impactó ese libro en cada una de las iglesias de Asia Menor, elegidas, ¿no? Intencionalmente por Jesús y el apóstol Juan. Toda persona que leía el sermón, que leía este texto, esta carta del Apocalipsis y cada una de las iglesias, esa persona, ese privilegiado, era feliz. Esa persona era altamente bendecida. Ustedes saben que en cada una de las iglesias se se leía públicamente el mensaje cada Shabbat, cada sábado. De paso, de paso, Jesús, cuando va a la sinagoga, y nosotros citamos muchísimo ese texto para defender que Jesús guardó el sábado, Jesús cuando va a la sinagoga es el que tiene el privilegio de leer. Yo quiero que vayas conmigo a ese texto muy conocido de la fe de Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice el texto bíblico: vino Jesús a Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino Jesús a Nazaret, ¿no? Donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Muchas veces nosotros nos enfocamos solo en eso, ¿no? Jesús sí fue el sábado a la iglesia, que Jesús sí guardó el sábado, que Jesús se reunía como buen judío en la sinagoga. Pero Jesús no solo fue a congregarse, él fue altamente, supremamente
bendecido porque dice el texto que se levantó a leer. ¿Qué cosa leyó? Dice que se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿no? Y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. 20. Enrollando el libro, después de haber leído, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús no fue a la sinagoga, presta mucha atención, para mirar o para buscar ser llenado. Él tuvo el privilegio de leer en esa ocasión el texto. En otras palabras, Jesús fue el predicador de esa mañana. Y es que presta mucha atención. La primera bienaventuranza bendice a tres grupos de personas. Y el primero es el que lee, el que tiene el privilegio de tener el sermón, el que tiene la oportunidad de hablar delante de Dios, ¿no? Y de parte de Dios pueblo, a su iglesia. Esa responsabilidad quiero motivarte en esta mañana a no delegarla. Si fuiste invitado para predicar, no pierdas la bendición de ser llamado bienaventurado, rechazando, delegando, posponiendo. Así que lo primero que quiero que internalices en esta ocasión es que tú eres privilegiado, tú eres bienaventurado, altamente bendecido cuando respondes al llamar o al llamado, a la invitación de ser el que lee, el que tiene el sermón, el que le toca la predicación. Por eso yo estoy muy feliz en esta mañana, porque me corresponde a mí durante toda esta semana ser el que lee, el que tiene la palabra. Así que quiero motivarte a eso en primer lugar. Y tú quizás digas, pastor, yo no sé predicar, pero también te voy a responder, hermano, líder, a, a predicar se aprende, ¿ok? Hay una serie de libros, muchos libros se han escrito acerca de la predicación. Así que si necesitas algunos, habla con un servidor, habla con tu pastor, porque es un privilegio bonito. De paso, es bienaventurado, es afortunada la persona que dice, Señor, aquí estoy, yo quiero, yo quiero predicar. De paso, Pablo al joven Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 4, lo motiva, o más bien le suplica, es una súplica. 2 de Timoteo capítulo 4, dice acá, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, prediques la palabra, que tengas tú el privilegio de ser el que lea, el que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y, y doctrina. Y lo primero entonces que nosotros miramos en la primera bienaventuranza es que es supremamente bendecida esa persona que lee, esa persona que acepta la responsabilidad de predicar. Y probablemente aquí haya alguien que durante años haya pospuesto su responsabilidad. Probablemente aquí haya alguien que diga, yo pastor, yo el líder, yo anciano, no voy a predicar, no sé predicar. Ponga al hermano fulano que es diestro. No, 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 no pierdas tú esa bendición. Luego dice el texto, Apocalipsis 1:3, que es bienaventurado o son bienaventurados, ahora cambia de singular a plural, son bienaventurados aquellos que
oyen, aquellos que oyen. Los que oyen son todos los que van a la iglesia, porque el que lee, lee desde el púlpito, lee desde la iglesia, ¿ok? Entonces, los que oyen también son altamente bendecidos, porque van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. No van a la iglesia a estar distraídos, no van a la iglesia a ser irreverentes, no van a la iglesia a buscar chismes, no van a la iglesia a mirar si el pastor está bien planchado. No, 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 no. Los que son bendecidos o dichosos o altamente bendecidos, afortunados, bienaventurados, son los que oyen. Para oír, tienes que callarte. Para oír, tienes que concentrarte, como sé que algunos de ustedes están acá concentrados. Entonces, toda persona que oye en la congregación, esa persona es bendecida, es bienaventurada. De paso, la escritura enseña, Romanos 10:17, que también está en la fe de Jesús este texto, al hablar de la fe. Romanos 10:17, tú conoces este texto, dice lo siguiente. am, Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, toda persona que se congregue, toda persona que se reúna a este grupo de oración, toda persona que de alguna u otra manera está presente cuando se lee el sermón, esa persona también es bienaventurada. Lamentablemente, por muchas situaciones, la iglesia hoy ha entendido que reunirse no es tan importante. Claro, hay situaciones que impiden que la iglesia se congregue. Sin embargo, es tendencia hoy posponer el congregarse. Y por eso yo quiero que pienses conmigo en este texto del espíritu de profecía. Yo sé que lo has leído, probablemente sí, probablemente no, pero está en el camino a Cristo, páginas 101 y 102. En el camino a Cristo. De paso, léete ese libro cada año, que muchas veces las situaciones de la vida, los afanes del día a día, a muchos, incluso dentro de la iglesia, nos hacen perder el rumbo. Y al pastor le pasa, ¿no? Por eso, cada año yo leo y vuelvo al camino a Cristo, al camino a Cristo. Lee este libro todos los años, que sea tu propósito. Dice ella, la sierva del Señor, la mensajera del Señor, en la página 101 y 102. Léelo en casa, luego lo buscas tranquilamente y te lees todo el capítulo, ¿ok? Que va a ser de mucha bendición. Dice acá la sierva de Dios. Sufrimos una pérdida cuando descuidamos la oportunidad de congregarnos para fortalecernos y edificarnos mutuamente en el servicio de Dios. Acá está el propósito de la congregación, fortalecernos y edificarnos. Cuando te congregas para eso, entonces tú creces. Ahora, cuando no te congregas, entonces tú tienes esa pérdida, es evidente. Dice que las verdades de su palabra en nuestra vida pierden, am, pierden su vivacidad e importancia. Eso cuando no te congregas, cuando no eres de los que oyes, cuando no te conectas, cuando descuidas el congregarte, ¿ok? Para escuchar, para oír. Dice que las verdades de la palabra de Dios pierden en nuestra vida su vivacidad y su importancia. Nuestros corazones dejan de ser alumbrados y vivificados por la influencia santificadora. Escuche eso, por favor. Y aquí está lo peligroso. Y nuestra espiritualidad declina. Lo dice el pastor, ¿eh? Esa es la sierva del Señor. Lo dice la mensajera de nuestro Dios. Toda persona que no se congrega, su corazón deja de ser alumbrado
y vivificado por la influencia santificadora, y su espiritualidad lamentablemente declina. Dice ella, si todos los cristianos se asociaran y hablasen unos a otros del amor de Dios y de las preciosas promesas del Salvador o de la redención, su corazón se robustecería y se edificaría mutua, mutuamente. Hermanos míos, mientras más nos congregamos, tendremos más presencia de Dios. No es del todo cierto lo que muchos dicen. Yo no necesito congregarme para estar en comunión con Dios. Hay una pérdida en no congregarse. Hay una pérdida en no congregarse. Y ya la hemos visto acá, incluyendo que la espiritualidad declina. Por eso la Biblia enseña que es bienaventurado el que oye, el que oye al que lee, el que crece mientras oye reverentemente en la iglesia, ¿ok? Repito, hay situaciones, muchas personas que impiden la congregación, o congregarse. Para esto, estos programas maravillosos de oración, acá en la central de mi distrito tenemos uno justamente a las 6 de la mañana, y allí nos congregamos, allí aprendemos, allí fortalecemos nuestra fe, ¿no? Y eso es una gran, gran bendición. El texto también dice que hay un tercer grupo que es bienaventurado, ya arribando acá en mi participación. Y ese tercer grupo son los que obedecen. Si el que lee tiene su bendición, si los que oyen son bienaventurados, ¿cuánto más los que guardan o practican u obedecen la palabra de Dios? Más allá de conocer, más allá de lo teórico, está lo práctico. Llevar a la acción los principios, las lecciones de la escritura. No solo quedarse de manera superficial en el conocimiento, sino aterrizar a lo práctico. Por eso, la mayor bendición descansa sobre aquellas personas que no solo leen o predican, eh, no solo escuchan, oyen reverentemente, sino aquellos que obedecen de paso. La Biblia es enfática respecto a los que oyen solamente y no obedecen. Quiero leer contigo, por ejemplo, vamos a Romanos otra vez, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y tú allí vas a encontrar versículo 13, que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que oyen, sino los que obedecen la ley serán justificados. Yo me sé los 10 mandamientos, eso es muy bueno. Pero si los 10 mandamientos no están impregnados en tu corazón, si los 10 mandamientos no forman parte de tu día a día, no estás en nada. Santiago lo diría así. Santiago lo diría de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí está lo importante. No solo es oír, sino más bien hacer. ¿Ok? No solo hablar, sino hacer. Y aquí está entonces la esencia. Toda persona que, escuchando la palabra de Dios, entiende, versículo 3 de Apocalipsis, que el tiempo está cerca. Toda persona que obedece y procura en su accionar diario prepararse para la gran crisis final, esa persona, apreciados hermanos, son altamente
bendecidas. A manera de resumen, entonces, no pierdas el privilegio de ser el que lee, el que predica. Cuando vayas a la iglesia, no te distraigas. Habla después del culto, ¿ok? Concéntrate a escuchar lo que Dios tiene para decir. Y luego que Dios hable, eso que Él te dijo ese día, llévalo en tu corazón, practícalo, porque entonces, y solo entonces, podrás ser bienaventurado, bienaventurada, es altamente bendecida, afortunada, afortunada, dichoso. Que tengas un gran día en el nombre de Jesús. Gracias por la gentileza de tu atención. Cielos y mares anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro.
Oramos, apreciados hermanos. Amado Señor, bendito eres desde la eternidad y hasta la eternidad. En esta linda mañana queremos darte gracias por hablar a nuestros corazones. Queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a ser bienaventurados. Quita de nosotros el temor para predicar. Pon en nosotros la reverencia y la voluntad de escuchar, y que el Espíritu Santo siempre nos ayude a obedecer lo que tú tienes para decirnos. Bendice grandemente esta linda audiencia, que este sea un día maravilloso en tu presencia, que caminemos, trabajemos, nos movamos como bienaventurados, como bendecidos por el Dios al que servimos. Gracias, porque muy pronto Jesús vendrá y ha de recompensar a todos los bienaventurados como nosotros. Guárdanos, Señor, bajo tus alas. Y gracias una vez más, porque tu palabra, Señor, aumenta nuestra fe. Perdona nuestros pecados y que este día sea un día victorioso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, pastor, por el tema de esta